Hola, hoy es un día especial. Es el día de romper paradigmas. El poder de las religiones sobre las personas en los últimos milenios. Hablaré de curiosidades de la época durante y después de Cristo. ¿Será que todo está dicho o habrá que decir más? No te muevas, ahí de tu asiento, que lo vamos a descubrir juntos. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Hagámoslo, hagamos el experimento. Miremos el Evangelio, por ejemplo, de Lucas. Si se lee de forma realista, es una de las lecturas que genera más controversias del Nuevo Testamento. Claro que los fieles dogmáticos, especialmente los que jamás han leído con atención, les dirán que es un pasaje maravilloso, que porque resalta lo especial que fue María para la tradición religiosa, etcétera, etcétera. ¿Qué dice ese capítulo? Ese capítulo 1 del Evangelio de Lucas describe la forma como María queda embarazada. Y sobre eso, el poder de la época generó un dogma vigente hoy en día. Ahora bien, si vamos a abordar estos temas, primero hay que estar sintonizados, ¿no? Así que tengo que hacer una aclaración, una especie de alerta, ¿no? Si tú eres de los que quedó convencido por el cuento de que María quedó embarazada por el viento, por la lucecita o algo abstracto, definitivamente este no es un buen video para ti. Ahora bien, si tú crees que podemos recabar algo más interesante de lo que está escrito, felicidades, porque vamos a encontrar varios temas interesantes. Dicho esto, inicialmente debemos de entender algunas cositas. Número 1, ¿quién puede ser Gabriel? Como uno de los protagonistas de Lucas, capítulo 1, hay que leer quién o qué es Gabriel. El qué yo se lo respondo rápidamente. En hebreo sería como Geber de él. Serían dos términos separados. Gabriel, digamos. Es decir, una persona que actúa en nombre de alguien, un él, que ya vamos a ver qué es eso. Bajo el poder de alguien, emisario, pues, ¿quién es o quién podría ser? Lingüísticamente esto puede aplicar desde un capataz de una hacienda o negocio hasta un capitán o comandante de una organización militar. Y pongo esto en idiomático, en un contexto idiomático, para que se entienda la amplitud del significado. Mucho ojo. Esto lo quiero dejar muy claro y lo pueden verificar si quieren. Han sido las culturas ajenas al hebreo las que han traducido el término malach como ángel. Es decir, tampoco podríamos estar hablando de ángeles como Gabriel o Miguel. Número 2. Otro detalle importante que quiero que vean es el siguiente. La palabra Dios. Debemos recordar que en hebreo existen varios términos que según autores fueron mal traducidos como Dios. No vamos a entrar en la discusión de si son traducciones correctas o no, solamente quiero resaltar que hay distintos términos mencionados en origen que cuando llegaron a nosotros fueron, por decir, sintetizados en esa palabra tan controversial. Términos como El, Elohim, Eloa, son solo 3 que ha utilizado la doctrina occidental para referirse, en teoría, a Dios. Pero, quiero que ustedes lo escuchen de boca de un traductor oficial como Mauro Biglino, italiano, experto traductor bíblico, ex traductor oficial de una de las editoriales más importantes de Biblia del Vaticano, Editorial San Pablo. Luego fue despedido por obvias razones cuando empezó a cuestionar, como todos los que cuestionamos, las traducciones. Escuchen, por favor, lo que dice este traductor al respecto de esos términos tan controversiales como El, Eloha y Elohim, entre otros traducido a nosotros como Dios. Nelle Bibbie che avete in casa voi trovate scritto l'Altissimo, in ebraico c'è Elion.
Nelle Bibbie che avete in casa voi trovate scritto Dio, in ebraico c'è Elohim, oppure El, oppure Eloah. Quando trovate scritto il Signore o l'Eterno, in ebraico c'è Yahweh. O, vabbè, lo vediamo dopo. Ok? Questi, secondo la dottrina, sono i 3 termini che indicano Dio. Elion, in ebraico, significa quello che sta sopra. Elohim è un termine che l'esegesi in genere, quindi i vari filologi, fanno risalire alle radici più diverse, perché nessuno al mondo sa con certezza cosa significhi. Nessuno al mondo lo sa con certezza. Quindi, questo termine è plurale. Questo è singolare, questo è singolare. La Bibbia usa indifferentemente il singolare e il plurale. Purtroppo nelle traduzioni in italiano c'è sempre Dio, quindi nelle traduzioni in italiano non riusciamo a cogliere la differenza. In ebraico invece la cogliamo molto bene. E in ebraico capiamo molto bene che quando vogliono parlare proprio con chiarezza di uno solo, usano quel termine là. Quando invece vogliono indicare che a prendere certe decisioni, per esempio è stato il gruppo, eccetera, usano questo termine qui. Oppure si dice che uno di quelli era un Elohim, così come noi potremmo dire che Lorenzo il Magnifico era un Medici, Cosimo il Grande era un Medici, cioè un appartenente, Medici plurale ovviamente, appartenente a quella famiglia, appartenente a quel gruppo. Yahweh era uno di questi. ¿Se entiende? Bueno, lo siguiente que les voy a colocar es también muy importante. Mauro Biggino obtuvo una respuesta de la exégesis hebrea en Italia al respecto de la traducción de Elohim, la palabra que en su concepto y en mío también nos mal tradujeron como Dios. Y por supuesto, esa traducción mala o inapropiada o errónea, por supuesto, trajo consigo hacia nosotros occidentales esa adoración típica griego-helenística que nos vendieron a todos desde que nacemos, pues, en el mundo occidental. Yo tengo aquí una copia impresa de esa respuesta. Yo me conseguí esa copia acá en ese sitio web original donde se hace consultas hebraicas a la exégesis hebrea. Yo la tengo aquí, pero no la quiero leer. Yo quiero, la iba a leer y por eso traje el documento, pero yo quiero que ustedes mismos la escuchen en boca del propio de Mauro Biggino cuando la lee, pues que con sorpresa inclusive se da cuenta que le respondieron. Miren lo que le respondieron y cómo lo que añade Mauro, digamos, en esa conversazione. Ieri sera per la prima volta ho citato questa roba qui, ho detto che se noi dovessimo tradurre la parola neve nel linguaggio Tuareg non lo potremmo fare perché i Tuareg non hanno la parola che indica la neve. Perché non ce l'hanno? Perché non hanno la neve. Quindi non hanno il concetto di neve, dunque non hanno la parola che la definisce. Se noi dovessimo tradurre telefono per i Bantu, non potremmo farlo, perché non sanno cos'è il telefono, non hanno il concetto di telefono, non hanno la parola che indica telefono. Potremmo fare migliaia di esempi. Io nei libri dico appunto che nella Bibbia non c'è il monoteismo, non c'è neppure il politeismo per la verità, non c'è neppure il politeismo, ma siccome si dice che la Bibbia è quel popolo è il popolo che ha inventato il monoteismo, no? Perché è stato il popolo più evoluto, dico no, non è vero, non c'è il monoteismo. Risposta, quindi questa è la risposta pubblicata nel blog. E di questo ringrazio per questa onestà intellettuale. E ringrazio perché in questi anni c'è gente che mi scrive ma se Yahweh, Elohim, Elion, che sono i 3 termini biblici che poi vediamo, non vogliono dire Dio, in ebraico come si dice Dio? Sentite cosa dice l'esegesi ebraica. Non ha senso parlare di monoteismo in una lingua che non annovera nemmeno un termine che abbia senso di Dio come oggetto di adorazione. Cioè, nella lingua ebraica il termine Dio non c'è. La Bibbia è scritta in una lingua che non ha un termine per identificare Dio. Potremmo chiudere qui e dire abbiamo scherzato per 2000 anni. Perché vuol dire che quella cultura non ha il concetto di Dio, perché se ce l'avesse lo esprimerebbe attraverso una parola. Non c'è.
Non c'è. Ma questo è evidente che non c'è. ¿Cómo le parece? Entonces, ¿quién es Elohim? ¿O quiénes son? Según Mauro, por supuesto, porque inclusive en algún momento él habló de plurales, ¿no? Bueno, estrictamente hablando, nadie en el mundo lo sabe. Y nadie en el mundo lo sabrá. Y si las viejas culturas hebraicas no lo saben, menos lo van a saber las occidentales. Porque ese conjunto de libros antiguos, al menos, digamos, en el tema de los idiomas en origen, pues primero tenían unas confusiones tremendas entre la añadidura de las vocales y las consonantes, porque los textos originarios solo estaban en consonante. Pero aparte de eso, las traducciones a lengua moderna están llenas de cosas raras. Los hebreos se refieren a esa palabra Elohim como un legislador o un gobernador. Contexto que a mí me parece más justo con el contenido, pero realmente no me quiero enfrascar en esa discusión del Antiguo Testamento, que al final no es objeto de este programa. Sigamos con el punto central que nos interesa, que es el punto del Nuevo Testamento. Es importante esto que les estoy comentando de Lucas, de Elohim, porque pues evidentemente Gabriel es un él. Entonces, pues, ¿qué significa eso? Bueno, ahí está. Vamos al tema de Lucas del Nuevo Testamento, con eso en mente, ¿no? Coincidencia o no, al principio de ese capítulo, Gabriel, visita a Elizabeth, la esposa del sacerdote Zacarías, que queda embarazada de un niño llamado después Juan el Bautista, que es el primo, como un primo de Jesús, porque pues Elizabeth y María eran primas. Luego ese mismo Gabriel visita a María y también queda embarazada. ¿Cómo les parece? Cuando Gabriel visita a María en el Evangelio en griego, que podríamos decir una buena aproximación con los originales, ¿verdad? En el versículo 28 le dice algo así como Keire que caritomene, en griego, ¿no? O sea, dicho coloquialmente, le echa un piropo. Te has hecho agradable a la vista, porque que caritomene deriva del verbo carito, que es rendirse agradable a la vista o ser bella, pues. Piropo. ¿Y qué pasó con la traducción de nuestras Biblias modernas? Totalmente insípidas. Por ejemplo, la versión Reina Valera, donde dice en ese versículo, salve, muy favorecida, o en muchas otras dice favorecida, llena de gracia, salve, llena de gracia, entre otras, ¿verdad? Favorecida, llena de gracia. Nada de eso. El mensajero la estaba piropeando. María no está muy convencida del piropo. Tanto es así que en el versículo 29 se siente turbada, es decir, incómoda con el comentario. Y luego de que el mensajero le va echando el cuento, la convence con una conversación con visión de futuro, promesas de un hijo importante, y le dice que a Elizabeth, su prima, le ha hecho lo mismo que le va a hacer a ella, y que Elizabeth ya está embarazada de 6 meses. Finalmente, en el versículo 38, María acepta el ofrecimiento y lo dice claramente en la lectura: hágase conmigo conforme tu palabra, o sea, haga conmigo lo que quiera. ¿Ok? Pero el tema no termina ahí. María, recién embarazada del tal Gabriel, ¿verdad? El tal mensajero, visita a Elizabeth allá en su casa, ya con Elizabeth con más de 6 meses de embarazo. Y se da una conversación entre ambas durante el versículo 43 y 47. Y es impresionante, para mí contarlo, leerlo es impresionante, porque si lo comparamos con el guión de una película de infidelidades, cabría a la perfección. Póngale cuidado. Incluso la mujer Elizabeth y la muchacha María, digamos, con su diferencia de edad, hablan de manera tal de que el esposo de Elizabeth no capte el sentido de la conversación, algo así tipo, ¿cómo está la madre de mi señor? Y María le contesta, sí, es que mi espíritu se regocija. O sea, José, por su parte, tiene fuertes dudas de quién visitó a María. Y en otros textos extrabíblicos,
piensa que María se le presentó uno que se hizo pasar por otro. O sea, una suerte de engaño a la inocencia de la muchacha. Recordemos que la diferencia de edad entre José y María era más que evidente. En documentaciones catalogadas de apócrifas, José regresa a la casa después de 6 meses de trabajo arduo y encuentra a la muchacha embarazada. Y como cualquier hombre, ¿qué creen que pasó? Se puso furioso, como es normal, pienso yo, ¿no? Y ahí valdría la pena preguntarse si fue por eso que en el versículo 56, en el capítulo 1 del mismo Lucas, ¿verdad? María se queda 3 meses en casa de Elizabeth. ¿Sería por eso? ¿Sería porque José estaba pasando la justificada rabia? ¿Qué opinan? A muchos nos han inculcado que debemos creer la historia fantasiosa del embarazo abstracto, ¿no? Sobrenatural un poco. Pero cuando leemos y observamos que la situación pudo haber sido bien diferente, de hecho totalmente humana, humanizada, ¿verdad? Aterrizada, que María solo podía embarazarse por los caminos que conocemos desde siempre, ¿no? Entonces la gente lo tilda a uno de blasfemo y hasta hereje. Una locura, ¿no? Y la locura llega a tal punto, pienso yo, que después nos preguntamos que por qué los políticos nos engañan, ¿no? Y que entonces, ¿qué hay que decir de la fecha del 24 y el 25 de diciembre? Pues, ¿alguien se ha preguntado por qué esa fecha? Ese es otro tema tabú. Cuando le dices a los fieles que han estado celebrando la Navidad de una fecha impuesta por el Imperio Romano, se hacen los locos. Y ahí es donde vienen las inconsistencias que no aguantan un razonamiento medianamente lógico. El imperio, según los creyentes, era malo en muchas cosas, pero hizo algunas cosas bien, porque pues, definió la fecha, pues, ¿no? A ver, ¿de verdad? O sea, ¿no captamos? O sea, las festividades de las deidades con distintas facetas en esa misma fecha ya existían en las fiestas romanas, en esa fecha. De hecho, es una fecha muy simbólica, no solo para los romanos, sino para muchas culturas post-mesopotámicas, siglos antes del nacimiento de Roma, ¿no? Tradiciones de hace 4000 y más años, ¿no? Que no puede ser. Observen atentamente entonces las coincidencias que se encuentran en la siguiente figura, que se las voy a mostrar ya, miren. Hijos de divinidades cuyo nacimiento se celebra el 24 y 25 de diciembre. Desde Tammuz, de Siria, 2000 años antes de Cristo, pasando por Horus de Egipto, Mirra, Dionisio, que ya vamos a hablar de él, Hércules, ¿verdad? Buda, Baco, que también vamos a hablar de él ahora, de Roma, hasta el mexicano Quetzalcóatl, mire, todos divinidades, nació el 25 y por supuesto hasta Jesús, ¿no? O sea, qué coincidencia, ¿no? El 25 de diciembre coincidía con el solsticio de invierno y las festividades de numerosas deidades antiguas. Y además, en la noche del 24 al 25 de diciembre, los romanos, después del siglo II, ¿verdad? Después de Cristo, celebraban el Natalis, Navidad, el Natalis Solis Invicti, que tenía que ver con la deidad Saturno. Una pregunta que cabería formularse es: ¿cómo hizo el Imperio Romano de la noche a la mañana para cambiar la religión en territorios tan grandes y culturalmente diferentes, ¿no? Bueno, primero, no es de la noche a la mañana, precisamente. Segundo, se trata de aprovechar las creencias del momento y de algún modo hacer encajar las cosas, lo mismo que hace la élite hoy, ¿o no? Si bien es cierto, los romanos practicaban el politeísmo, con gran influencia de Grecia y Egipto, en realidad había un personaje clave para integrar el cristianismo y seguir dominando: Dionisio o Baco. Por un lado, Dionisio era hijo de Dios, o el dios más importante, Zeus o Júpiter, y de madre terrenal, igual que el cristianismo. Según los griegos era un semidios, pero según los romanos había que venerarlo como un dios, algo parecido a las actuales disputas
entre judíos, católicos y musulmanes, que si Jesús es Dios, o es profeta, o algo intermedio, etc. Miren qué interesante. Dionisio o Dioniso aparece también en Fenicia y Asia Menor. Conveniente para los romanos, ¿no? Cuentan los escritos griegos que durante su juventud Dionisio salió de viaje y tuvo algunos percances, hasta que se consiguió con Cibeles, quien lo curó y le enseñó los secretos de la religión y los cultos. Dionisio regresa a Grecia, trata de introducir un nuevo culto, pero, oh sorpresa, no, sorpresa ninguna, se le opusieron las personalidades de la época por los desórdenes que acarreaba traer ese nuevo culto, y en cierta forma eso es muy similar a lo que trataba de hacer Jesús. A Dionisio lo matan en circunstancias particulares, igual que a Jesús. Por tanto, no en la cruz, pero en circunstancias particulares, por tanto, utilizar el credo del cristianismo para encajar en la cabeza de la inmensa mayoría de los ciudadanos del Imperio Romano no parecía tarea tan difícil. Es más, era una transición completamente viable y los romanos ya tenían experiencia en eso, o no se recuerdan. ¿Cuándo? Un poco más atrás en la historia, desde la fundación de Roma en el 750 a.C., el culto romano siempre giró en torno a una trinidad, una triada llamada triada Júpiter, Marte, Quirino, vieja artimaña para juntar cultos en momentos de transiciones. En ese caso, se trata de tres deidades que provenían de una antigua mezcla de creencias etruscas y latinas. La fundación de Roma, ustedes saben que es en esencia una fusión de etruscos y latinos. Hacia el año 500 a.C., debido a la influencia griega en la cultura etrusca y a su vez en Roma, esta adapta la triada originaria, pero la transforma. Se pasa entonces de Júpiter, Marte, Quirino al culto de Júpiter, Juno, Minerva. Y en ese orden de ideas, ustedes ya se deben haber dado cuenta que la triada, o ya deberíamos de una vez llamarla la Trinidad de dioses, ha sido una constante desde el momento de la creación de Roma, mucho antes que sea república y antes, por supuesto, de ser imperio. Nada que ver, por cierto, nada que ver con la historia hebrea, ¿sí? Donde la Trinidad no encaja, por razones obvias. En últimas, el establecimiento de las bases religiosas en Roma fue la garantía de una dominación de largo plazo. Esas fusiones continuas le permitieron a Roma de continuar, digamos, con el dominio a lo largo de la historia, ¿no? Al momento que la República Romana ocupa Grecia en el segundo siglo a.C., decidieron adoptar muchas costumbres griegas, les gustó, y las trasladaron a la idiosincrasia de la sociedad romana. Un claro ejemplo es la fusión de deidades nuevamente. Por eso me han visto ustedes hablar siempre de dos nombres para un mismo personaje. Tomaron cada uno de los dioses y semidioses griegos para compaginarlos con la cultura romana. Otra fusión había ocurrido. La diosa Hera se convirtió en Juno, Zeus en Júpiter, Poseidón en Neptuno, Hades en Plutón, Atenea en Minerva, Dionisio en Baco y así sucesivamente. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque para el año 324 después de Cristo, si yo hubiera estado en los zapatos de Constantino, para mí hubiera sido totalmente natural relacionar a Júpiter, padre, con Baco, hijo, conjugar la historia con la historia de la deidad cristiana, su hijo Jesús, asociarlo al resultado de la fertilidad de una mujer terrenal escogida y listo, y seguir dominando, sencillo y astuto. La integración de culto era posible gracias a que Roma estaba acostumbrada a hacerlo y porque el concepto de Trinidad estuvo siempre presente en Roma, primero en las deidades etruscas, siglos después con las divinidades griegas y ahora le tocaba el turno al cristianismo. Esta es una de las razones de las grandes diferencias entre el culto hebreo y por supuesto lo que se generó después en Occidente, aún siendo que Jesús es un judío, pues es una persona de esa, digamos, otra zona geográfica, ¿no? ¿Qué faltaba en ese proyecto de integración de cultos? Pues faltaba la fecha de celebración. Pero bueno, si yo soy el emperador y tengo poder sobre los clérigos, es probable
que hago unos concilios, o sea, unas reuniones, y espero, digamos, de buena manera que se pongan de acuerdo sobre ese punto. Y finalmente ellos, los clérigos, también ganarán poder con la transición porque se generarán más fieles. Por enésima vez el imperio, gobernado por dinastías familiares y sus lacayos, pues permitía el uso y acomodo de los cultos, de nombres, de templos, de imágenes. Y todo esto, ¿por qué? Pues a conveniencia, con el único objetivo de mantener la soberanía absoluta del tan grande imperio, ¿no? ¿Qué más faltaba? Faltaba lavarle la cara a Roma por las persecuciones, las atrocidades. Entonces construyeron la Basílica Constantiniana, donde está la actual Basílica de San Pedro, justo sobre el terreno compuesto por el Templo de Cibeles, el Circo Romano y el cementerio donde enterraban los cadáveres descuartizados. Así es. Ahí donde está la Ciudad del Vaticano hoy, en la Plaza San Pedro y alrededor, era el sitio de descuartización. Simple. Una estrategia muy simple de lavar la cara. ¿Faltaba algo más? Ah, sí, claro. Faltaba lo de la Madre de Dios. Igual a los demás dioses o deidades. Y oh sorpresa, cuando tocamos ese punto, mire lo que conseguimos. Les voy a mostrar otra tablita acá. Hijos de divinidad nacido de una virgen. Oh sorpresa, volvemos a encontrar casi que los mismos personajes. Desde Tamus, desde Horus, otra vez Dionisio, mire Baco por acá, el mexicanito por acá, el dios mexicano, Quetzalcóatl, Adonis y por supuesto Jesús. Todos hijos de divinidades nacidos de una virgen. ¿O coincidencia? ¿Qué les parece? ¿Y por qué digo faltaba? Bueno, resulta que las madres de los famosos hijos de dioses, según su respectivo culto, eran mujeres vírgenes. Entonces nada que hacer. Había que poner de acuerdo a todos los jefes de clérigos, todas las congregaciones, y el que no estuviera de acuerdo, bueno, estaba en problemas. Se necesitaron 3 concilios para lograrlo. En Nicea, Constantino, en el primer concilio, no lo logró. Tampoco en el concilio de Constantinopla. ¿Cuándo se logró? En el concilio de Éfeso, en el siglo V después de Cristo, con un imperio romano de Occidente próximo a dividirse y con fuerte oposición de los curas nestorianos, ¿sí? Nestorianos que, abro paréntesis, aunque no tiene que ver con este tema, nestorianos que tienen que ver mucho, aunque ustedes no lo crean, con el Islam, porque la primera esposa de Mahoma, la tal Yadija, no sé si lo pronuncio bien, bueno, ella era pariente de un sacerdote nestoriano. Por allá en esos otros textos que no vienen al caso ahora, pues a Mahoma también se le presenta un tal Gabriel en el Islam, en el Corán. Entonces son demasiadas coincidencias. No sé si me explico, ¿no? Entonces, en el V siglo, en Éfeso, se da la transición de Madre de Dios de María. ¿Ya? Por más de 4 siglos, María no pintaba mucho, por no decir nada, en la escena normal, en las mujeres de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. No sobra recordar a Abraham, por ejemplo, que vende a la esposa un par de veces para hacer riquezas. En fin, pasaron 4 siglos para que María se convirtiera en lo que los griegos denominan Theotokos, o mejor decir, madre de un dios. Y así se había completado la metamorfosis religiosa del imperio. ¿Se entiende ahora el arroz con mango que tenemos en Occidente con unos libros que ni siquiera son nuestros? Todo eso lo muestro, lo expongo porque es muy común que la historia nos recuerde al emperador Constantino en el IV siglo, cuando reunió a todos los predicadores cristianos con todos sus matices y diferencias para tratar de ponerlos de acuerdo. Bueno, ponerlos de acuerdo es una afirmación muy benevolente para el estilo de un emperador. Probablemente
Muy poco recordará que sería más apropiado decir, pues los obligó a unificar el imperio bajo un solo culto y poder controlar las personas y sobre todo controlar las rebeliones. Si te ha gustado hasta ahora este video, por favor no olvides darle like por acá abajo y suscribirte porque vamos con más, ¿no? Justino Mártir, no sé si ustedes conocen, pero San Justino Mártir, que es uno de los padres de la iglesia, en algún momento le escribe al emperador en esa época. El emperador se llamaba Antonino Augusto Pío, para intentar convencerlo de no perseguir a los cristianos antes de Constantino, ¿no? ¿Y qué le dice? Le dice, aquel que nosotros adoramos, Jesús, es igual a los vuestros, ustedes romanos. Ustedes se han dado cuenta de cuántos hijos de Zeus son mencionados por escritores honrados en todo el imperio romano. Dionisio, Hermetes el Logo, Heracle, Asclepio, son similares. Y si algún romano nos apunta por el hecho de que fue crucificado, eso también es común a los hijos de Zeus, mencionado anteriormente. Si decimos que fue generado de una virgen, término muy controversial, por cierto, entre el hebreo y el griego, ese elemento es común a Perseo. Cuando nosotros afirmamos que sanó cojos, paralíticos, infelices, desde el nacimiento, ese aspecto es igual a vuestro Asclepio. Lo dice el padre de la iglesia. El nuestro es igual al de ustedes, señores romanos. En concreto, es muy raro que la doctrina, y me parece muy raro que la doctrina católica no nos recuerda constantemente las supuestas buenas intenciones de Constantino. Pero nadie, por ejemplo, nos recuerda en el segundo siglo después de Cristo a un escritor llamado Celso, un escritor de aquel tiempo, del segundo siglo, después de Cristo, considerado, por cierto, hereje porque combatía cristianos. Él habla de Jesús, cuyo nombre original más apropiado de pronto sería Josué, pero dejemos ese punto quieto. Celso dice en su libro, Discurso Verdadero, que inclusive lo tengo acá, lo tengo acá, un libro bastante interesante, por cierto. Él le dice en su libro, supongamos, una frase fuerte, dice él, supongamos que Jesús fuese el Mesías. ¿Sería el primer y único en venir aquí abajo o vinieron otros antes? Si los cristianos responden sí a esa pregunta, es muy sencillo hacer notar que es mentira y además caen en una contradicción. Los mismos cristianos afirman que han llegado otros en una cantidad de entre 60 y 70 a la vez. Los mismos cristianos dicen que sobre su tumba vino otro mensajero, ya que el Hijo de Dios no fue capaz de mover la piedra solo. Necesitó ayuda en esa tarea. Otro mensajero se presentó al carpintero para la gravidez de María y otro para que huyeran a Egipto. Así que él está muy lejos de ser el único que haya venido aquí a visitar el género humano. Lo dice Celso, un filósofo griego del año 180 de nuestra era. No lo dice ningún loco, ¿no? Y en caso de que no le quieran dar credibilidad a Celso, yo lo puedo entender. En todo caso, les dejo una cita interesante. En el Evangelio de Pedro, que el Vaticano te dice, no debes creerle porque es apócrifo, se habla inclusive de dos mensajeros que llegaron al sepulcro, movieron la piedra, entraron y sacaron al hombre en brazos. Estaba maltrecho, pero estaba vivo. No dice que estaba muerto. Luego, ese digamos es lo que dice ahí. Luego cada uno escoja la versión que más le gusta. Si le gusta la definición canónica, abstracta, definida por un grupito de hombres, o de pronto hay algo de sentido en las versiones apócrifas que cuentan, en mi concepto, hechos mucho más normales, mucho más terrenales, mucho más reales, la verdad, diría yo, ¿no? Más que lo sobrenatural o lo abstracto que quieren hacerte ver de los canónicos, que tampoco es muy cierto, ¿no? En fin, Mesías, Dios, o semidios, o profeta, o hijo y Dios a la vez, ese es Jesús. Diferentes creencias recabadas de gente leyendo prácticamente los mismos textos.
qué problemas, ¿no? Con los dogmas. Y María, ¿quién es María? Una madre que en el mundo hebreo no tiene mucho peso y que de repente en el Imperio Romano, el Imperio Conquistador, le da el protagonismo 4 siglos después, la doctrina de la Iglesia Católica Romana, o sea, el Vaticano. O sea, los mismos que fueron edificados en confabulación del mismo imperio insisten en que el lugar que es el lugar que se merecía desde el principio, mientras que otros que leemos y observamos seguiremos insistiendo que fue conveniencia del Imperio Romano para seguir con lo que siempre han hecho las élites: control y poder para ellos. Déjame tus comentarios. Recuerda, si quiere que toque algún tema adicional, suscríbete al canal. Si puedes, hazte miembro. Ahora tenemos 3 membresías. Y déjame saber tu sugerencia de la pestaña comunidad. Y así lo haremos. Y no me queda otra que desearte feliz Navidad. Es probable que este video no salga para el 25 de diciembre, aunque fue grabado el 25. Probablemente salga para el día 26 o 27. Pero en todo caso, les deseo feliz Navidad. Cualquiera sea el significado que tú le des. Y nos vemos hasta la próxima.